Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal La Voz del Verbo, el que es. Un espacio en donde aprenderemos cómo a través de la fe combatiremos al mundo para ganarnos el cielo. Me da un gusto volver a estar aquí con ustedes y les deseo grandes bendiciones a ustedes y a sus familias. Bien, el día de hoy vamos a darle seguimiento a lo que es el tema que estábamos viendo la última vez, que fue hechos a imagen y semejanza de Dios. Y terminamos aquel programa hablando sobre la conformación de la que es la iglesia militante. Y en este programa vamos a ahondar qué es la iglesia militante y vamos a darle un toque especial porque estamos arrancando con lo que viene siendo la Semana Santa. Hoy, si bien es jueves, el día de ayer iniciamos con el primer día de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, y vamos a darle un matiz a lo que viene siendo esta enseñanza para que pues comencemos no solo aprendiendo a ser iglesia, sino cómo ser iglesia militante en tiempos de Cuaresma. Es muy diosidente los dos temas que estamos tocando. Yo pensaba hacer dos programas, pero sin embargo creí prudente hacer este único programa abarcando los dos aspectos. ¿Qué es la iglesia militante en tiempos de Cuaresma? Y antes de comenzar, pues recordemos que hay que primero encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Y vamos a hacer dos pequeñas oraciones, 4 oraciones de hecho, el Padre Nuestro, la Ave María y 2 oraciones más, para encomendarnos a estas realidades. Vamos a comenzar con lo que es signarnos y luego ya lo que es el Padre Nuestro. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniam regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Vamos a hacer esta pequeña oración, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, concédeme antes de morir una contrición verdadera, una confesión sincera y completa, adecuada satisfacción y la remisión de todos mis pecados. Líbrame de mis enemigos visibles e invisibles, y que bajo tu protección hagas que yo alcance la perfección de la salvación eterna. Te suplico, oh Rey de todos los santos, confórtame y socórreme para resistir al demonio, la carne y al mundo, a fin de que, estando muerto al mundo, viva yo solamente para hacer tu divina voluntad. Amén. Nos encomendamos ahora a la Santísima Virgen María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Madre Santísima de Guadalupe, Madre de Jesús y Madre nuestra, acógenos bajo tu divino amparo y tu maternal protección. Condúcenos hacia tu divino Hijo por el camino del Evangelio, la santa tradición y la hostia de la Eucaristía, para que, inspirada nuestra vida por el Espíritu Santo, vivamos cumpliendo generosamente la voluntad de Dios. Danos una fe firme, una esperanza sobrenatural, una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos a Dios, exigentes y congruentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos. Amén.
Muy bien, ya estamos ahora sí encomendados. Algo que tenemos que hacer siempre con nuestras actividades para que pues, el Espíritu Santo nos esté llenando siempre de su luz y pues para que estas flaquezas y estas debilidades que como personas, como humanos tenemos, bueno, pues el Espíritu Santo nos ayude precisamente a disminuirlas y a acrecentar lo que viene siendo nuestras capacidades y nuestras virtudes, que es parte de lo que vamos a ver, de hecho, el día de hoy. Bien, habíamos quedado en el título pasado, que es que necesitamos para formarnos como iglesia militante, y yo le agrego para lo que es este video en este tiempo de Cuaresma. ¿Qué necesitamos? Vamos a ir comprendiendo estas realidades de qué es primero lo que es la iglesia militante y después pues vamos a ir analizando cuáles son los aspectos que necesitamos para entender qué significa esto y a razón de entenderlo, bueno, pues poner en práctica obviamente ya todo lo que viene siendo una realidad de hechos. ¿Qué es la iglesia militante? Es la primera pregunta que vamos a tratar de responder en este programa y espero que les quede claro para que les facilite vivir este inicio de Cuaresma que estamos en su segundo día, el día de hoy. Bien, la iglesia militante. ¿Por qué nace una iglesia militante? Bueno, pues porque hay una disidencia en un orden. Cuando Dios crea el universo y crea el mundo y crea las criaturas, hay un orden perfecto, dice el Génesis, y vio que todo era bueno. No había nada imperfecto, no había nada fuera de lo que Él disponía para que, de acuerdo a su divina voluntad, funcionara. ¿Cuándo empieza la disidencia? ¿Cuándo empieza este trabajo de ir construyendo una militancia contra una disidencia? Bueno, pues tenemos dos momentos. El primero, en la caída de los ángeles. Esa rebelión que se da por Luzbel y por los ángeles que le siguen, corrompen lo que es la divina voluntad en el orden y por lo tanto empieza una disidencia de lo que es esta confrontación de los disidentes contra el orden. ¿Cuál es el segundo evento de las criaturas hechas por Dios? Bueno, pues en lo que es esta vuelta de rostro que le da el hombre a la divina voluntad, cuando en vez de acatar las órdenes de Dios en el paraíso, Adán y Eva sucumben ante una incitación del demonio, de Satanás, para caer en este pecado, en esta desobediencia que lleva a que el hombre sea expulsado también de ese orden establecido y querido por Dios. Bueno, aquí es donde nace precisamente esta necesidad de ser disidentes. Una iglesia, donde nace la necesidad de ser militantes. ¿Militar para qué? Para ir a recuperar y luchar por aquello que es el orden establecido. Una militancia lucha porque se den estas realidades en un espacio. Por ejemplo, en un país, la disidencia es aquella que va en contra de un Estado. Y la militancia, en este caso el orden militar, está para salvaguardar la realidad establecida. En este caso, vamos a ir utilizando este pequeño ejemplo de ser militantes, que de hecho la Santísima Virgen María no lo ha ocultado de esa realidad de ser nosotros el ejército de María. ¿Sí? Ella establecerá su nuevo ejército, ella utilizará a aquellos que quieran colaborar con ella en establecer lo que es el orden y lo que es este triunfo de su Inmaculado Corazón.
que también vamos a tocarlo en su momento. Entonces, bueno, ¿por qué hay militancia? Porque hay disidencia, nace la disidencia y por lo tanto hay una militancia, hay un trabajo que se tiene que hacer permanente en el encuentro, en la recuperación. Y cabe perfectamente hoy que estamos arrancando, bueno, ayer que arrancamos la cuaresma, pues esta preparación, este camino que vemos aquí con Caín, digo con Caín, con Adán y Eva, eh, hacia el camino. Si bien aquí todavía no es el camino de retorno, bueno, pues nosotros veámoslos de esta manera. Aquello que se ve al fondo es lo perdido y es por lo que nosotros vamos caminando, es por lo que nosotros debemos de tener el sentido de nuestra existencia. Si nosotros no caminamos hacia ese reencuentro con lo que es la divinidad, contra ese reencuentro, como decíamos en el programa pasado, a nuestra naturaleza divina, entonces no tiene sentido en nada nuestra existencia. Nosotros tenemos que ser conscientes y por eso el primer programa, para aquellos que no lo vieron, lo voy a dejar en las descripciones de este video para que lo vayan a ver y se adentren en el entendimiento profundo de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios y que obviamente, bueno, al entender esas realidades, tiene sentido pleno entender por qué nosotros tenemos que luchar por regresar y retornar y traer a lo que es el reino de Dios a la tierra. Y cuando nosotros decimos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, es ese reino que nosotros pedimos que se instaure en lo que es esta tierra de pecado para que ofrezcamos en nuestro arrepentimiento a Dios Padre a través de Jesucristo en su sacrificio para que podamos retornar a ese momento de santidad. Bien, ¿cómo se conforma la iglesia en la tierra? Bueno, se conforma, bueno, no en la tierra, ¿cómo se conforma la iglesia? La iglesia se conforma en tres grupos. El primero es precisamente la iglesia militante. Es esa iglesia, aquí lo vemos en esta parte central, ¿sí? Toda esta parte de aquí es la iglesia militante. La iglesia militante en donde es encabezada por la Santísima Virgen María y a través de lo que es el santo sacrificio de Jesucristo de manera incruenta en cada misa que celebramos, precisamente hacia el Padre. Si ustedes ven precisamente la posición del sacerdote y de los fieles que van en compañía del sacerdote, que es el que sacrifica en nombre de Jesucristo al Padre. Esta imagen es bien importante. Al rato vamos a hablar un tanto de lo que viene siendo la misa tradicional y cómo este sentido que aquí vemos, ¿sí? Aquí lo observamos perfectamente bien, cómo al final de cuentas este es el sentido propio de lo que es la misa tradicional y que ahora con la misa Novus Ordo, bueno, pues simple y sencillamente en vez de que el sacerdote esté ofreciendo al Padre el sacrificio de Jesucristo, bueno, pues resulta que ahora dicen que este sacerdote tiene que estar viendo al pueblo y ahora ofrenda hacia acá, dándole la espalda a Dios. Y eso pues es grave. Y vamos a ver más adelante qué ha causado este cambio de la misa Novus Ordo hace apenas 52 años. Y bien, bueno, esta es la iglesia militante. Esta es la iglesia que está trabajando en construirse hacia la santidad para que podamos vivir en la plenitud con la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa con la iglesia militante? Bueno, pues hay una realidad en la que esta iglesia militante que se esfuerza en vida por santificarse es aquella que se cae, que se levanta, que se esfuerza, que trata de cumplir la divina voluntad y que obviamente cuando fallece, que es el momento ya último de la oportunidad del hombre para salvarse o condenarse, bueno, pues todavía para que nosotros podamos entrar aquí a esta iglesia triunfante, necesitamos entrar en total limpieza, en total purificación. Y obviamente
excepto la Santísima Virgen María, es la única que pudo, al momento de morir, al ser ascendida al cielo, entrar directamente. Todos los demás, más o menos, tenemos que pasar por la parte de la iglesia purgante. Si bien esta iglesia purgante es una garantía de que nosotros, tarde que temprano, llegaremos a la iglesia triunfante. Quienes murieron, quienes fallecieron y no lograron permanecer en esta iglesia purgante, simple y sencillamente ya están condenados. Ya no hay nada que hacer por los que están en el infierno. Por los que están en el purgatorio, sí, claro que hacemos, y de hecho la iglesia, a través de la Santa Misa, ofrenda el sacrificio, sí, junto con toda la iglesia, en bien de estas almas y por las almas que estamos militando todavía. Estas para que logremos construirnos lo más que podamos hacia lo que es la santidad en este mundo de pecado, y por las almas purgantes para que sea propio y rápido el que podamos nosotros ayudarles a que ellos salgan de la iglesia purgante, del purgatorio, para irse a la iglesia triunfante. Uno de los beneficios, de los grandes beneficios que tiene el que nosotros oremos por las almas fieles del purgatorio, es el que cuando ellos lleguen a la iglesia triunfante, ya cuando estén en el cielo, bueno, pues van a ser santos que van a interceder por nosotros. Y eso, bueno, pues yo no sé si a ustedes les interese o no, a mí sí, el que yo pueda tener cada vez más y más y más personas santas ya en el cielo, que al final de cuentas, bueno, pues puedan interceder por mí para que yo tenga más posibilidades de que me soporte la bienaventuranza aquí en la tierra y pueda formarme mucho más fácilmente hacia la santidad, venciendo a lo que es el demonio, la carne y al mundo. ¿Sí? Las tres realidades. Y bueno, esto es lo que es la iglesia, así está compuesta. Y entonces ahora entraremos a lo que es este trabajo, la iglesia, a lo que es la iglesia militante. Dice el Catecismo de San Pío X, da tres definiciones en sus numerales 167, 168 y 169, lo siguiente. Dice, no basta para salvarse ser como quiera miembro de la Iglesia Católica, sino que es necesario ser miembro vivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es muy sencillo. La Iglesia Católica la conformamos todos los bautizados. Al momento de ser bautizado, en ese momento nos incorporamos a lo que es la Iglesia Católica y en ese momento somos ya miembros de esta iglesia militante. Pero dice el Catecismo, no basta para salvarse solo ser ser miembro de lo que es esta iglesia. Y el Catecismo distingue dos realidades. La primera es, dice, los miembros vivos de la iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están actualmente en gracia de Dios. Si tú crees que porque ya eres bautizado y porque ya tienes otros sacramentos seguramente, con eso va a ser garantía para que tú tengas la gracia para salvarte, déjame decirte que no. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo precisamente lo que es la doctrina católica, se fundamenta precisamente en decir que nosotros tenemos que esforzarnos para salvar nuestra alma, que no es suficiente lo que es el sacrificio de Jesucristo para salvarnos. Y esto no es por demérito del propio sacrificio, sino que recordemos que en la plenitud del amor de Dios se demuestra precisamente en que Él respeta nuestra voluntad de amar. Por eso permite que Adán y Eva sean tocados en el paraíso, porque precisamente en base al amor profundo que nos tiene, permitió que la voluntad de ellos decidieran amar o no amar a Jesucristo a través de ¿qué? De la obediencia. Recordemos que el pecado es la desobediencia a lo que Dios nos dicta.
Y entonces, esta realidad de pertenecer a esta iglesia militante, construida por nuestro Señor Jesucristo, implica esa realidad. El de no solo por ser bautizado o porque tengo otros sacramentos, quiere decir que yo ya soy salvo. Tengo que ser una iglesia militante, dice, un miembro vivo, dice el Catecismo de San Pío X. Los otros miembros, dice, son miembros muertos. Son aquellos fieles que se hallan en pecado mortal. Y eso tenemos que tenerlo bien, bien claro. Porque si no entendemos esta sencilla diferencia o esta sencilla condicionante para que nosotros podamos ser salvos a través de la fe, bueno, pues simple y sencillamente vamos a padecer lo que ya hoy padecemos. ¿Cuáles son las consecuencias de no entender esto tan simple? Bueno, pues el que nosotros tenemos hoy una iglesia en su mayoría como miembros muertos. Oye, pero es que yo a veces sí voy a misa, oye, yo a veces sí voy a esto, oye, a mí me importa nada. Bueno, pues al final de cuentas vamos a ir viendo qué significa esto de ser militante. Porque bien puedo ir a misa y no necesariamente eso me hace ser militante. No necesariamente eso me hace ser miembro vivo. Yo puedo estar comulgando y eso no necesariamente me hace ser un miembro vivo. Porque de hecho yo podría estar cometiendo pecado mortal y tomando mi propia condenación, como dice San Pablo, a través de la Santa Eucaristía, porque no he entendido que yo no puedo tomar el cuerpo sagrado de Jesucristo vivo mientras yo esté en condiciones de pecado mortal. Bien. ¿Cuál es una de las condicionantes que nosotros requerimos para que podamos construirnos en miembros vivos, en esta iglesia militante? La iglesia militante requiere dejarse conducir por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros recordamos las acciones donde el Espíritu infunde el camino, la fortaleza, vamos a darnos cuenta que es indispensable. ¿Quién nos lo enseña? Bueno, pues el propio Jesucristo. ¿En dónde nos lo empieza a mostrar? Si bien en otros eventos de la Sagrada Escritura se muestra lo que es esta inspiración del Espíritu Santo, hay una en donde marca el inicio. ¿Después de dónde? Bueno, pues después de que Jesucristo va y se hace bautizar, que es el primer acto público que realiza. Por eso es el primer acto que nosotros, quienes nos decimos fieles de Jesucristo, es el primer acto en el que tenemos que introducirnos en lo que es el bautizo. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de la gracia del Espíritu Santo, ¿sí?, que recibimos cuando somos bautizados. No solo se nos borra el pecado original, sino se nos llena de las gracias y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Nos llena precisamente de esta gracia del Espíritu para que nosotros nos vayamos preparando. ¿Para qué? Bueno, pues dice Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán después de ser bautizado y fue conducido por el Espíritu al desierto. El Espíritu de Jesucristo se unifica en la Santísima Trinidad y es conducido hacia el desierto. ¿Qué es este desierto? Bueno, pues remontémonos a lo que viene siendo las Sagradas Escrituras y nos van a marcar que este desierto son esos momentos en que Jesucristo se separa de lo humano para juntarse a lo divino. Se aísla en el desierto de sus debilidades, de esta parte de la debilidad humana, para fortalecerse en lo divino. Es el comienzo, recordemos que esta es la parte del comienzo de lo que viene siendo el camino de la vida pública de Jesucristo, que terminará precisamente, si hoy estamos arrancando la Cuaresma, bueno, terminará con los días sagrados, los más importantes de lo que es nuestra fe católica, y que desafortunadamente la mayoría no les da importancia, le da más importancia al nacimiento de Jesús que a lo que viene siendo los días santos, que le dan el fundamento
y la constituyen esa realidad de lo que es el sentido de su nacimiento mismo. Dice San Pablo que nuestra fe sería vana si no creyéramos en un Dios vivo. Creemos Dios vivo, sí, en su nacimiento, pero al final de cuentas Él murió. Y si nosotros no creemos en esta realidad de que por amor a nosotros se dejó padecer, sufrir, golpear, humillar, para después llevarlo a la cruz, y después de esa cruz murió y resucita para darnos la gracia, pues entonces nosotros no estamos entendiendo nada de nuestra fe, ¿sí? Y entonces este desierto son esos momentos en el que Jesucristo nos va a ir mostrando cómo hay que separarnos de nuestra humanidad para que nos demos el tiempo de prepararnos y de fortalecernos en nuestra espiritualidad para lo que viene siendo la confrontación contra las realidades. ¿Cuáles realidades? Dice que después de 40 días, que es nuestra cuaresma también, que fueron los 40 años de ese caminar también del pueblo de Israel cuando fue liberado por Dios de la esclavitud de los griegos, y es llevado no, de Egipto, perdón, de los griegos no, de Egipto, error ahí, de Egipto, cuando es liberado de la esclavitud de Egipto. Es ese caminar en el cual va Dios preparando poco a poco también para que ese pueblo deje de adorar a dioses, para que entienda que solo hay un Dios, para que se empiece a entablar una fortaleza en la alianza con Moisés, aquella prometida con Abraham. Y son estos 40 años también en el que se va transitando para ir construyéndose poco a poco antes de llegar a la tierra prometida, y de ahí empezar a preparar todavía más al pueblo para cuando se diera la plenitud de los tiempos recibieran a Jesucristo. Dice, y fue tentado por el diablo. Jesucristo sabemos que no va a ser vencido por Satanás, porque Él es Dios. Sin embargo, estas tres realidades, como Jesús necesitaba bautizarse, tampoco necesitaba bautizarse. Pero son tres realidades en las cuales Jesús nos muestra lo que habremos de hacer los que queremos seguirlo. La primera es que tenemos que llenarnos de la gracia. ¿A través de qué? Del bautizo. Para renacer, ya no ser carne y sangre, ser ahora renacer del agua y del espíritu, para que no seamos de aquellos que nacen de la carne, sean carne solamente, sino que renazcamos del espíritu y del agua, que eso nos va a llenar precisamente de la gracia del Espíritu Santo. La segunda es entender que en este transitar hacia la voluntad del Padre tenemos que luchar por aislarnos del mundo. Y esto no es no vivir en el mundo, no, es vivir en el mundo, pero no atarnos al mundo, que son cosas diferentes. Y en estas realidades, uno de nuestros primeros problemas para lograrlo va a ser que nuestras debilidades, puede decir que después de 40 días empezó a tener hambre. Y es donde el demonio empieza a tratar de coaccionar a Jesucristo. Y las maneras en que lo tienta son las maneras en que nos tentará a nosotros. Aquella propuesta para que le entregue el mundo, bueno, pues es la misma propuesta que el demonio nos va a hacer a nosotros. ¿Quieres ser dueño del mundo? Yo te lo doy. Solo adórame. ¿Quieres que Dios te sirva? Yo te sirvo. Más adórame. Adórame. Por eso nuestras debilidades siempre van a estar incitadas por el demonio. Y Jesucristo nos muestra que en la realidad tenemos que atarnos a la verdad del verbo, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos predica. Y las tres enseñanzas fundamentales que nos da al arrancar su vida pública son estas. Y los tres aspectos importantes y fundamentales que nosotros tenemos que tomar en este inicio de Cuaresma, pues son esas propias tres realidades. Acercarnos nuevamente a lo que es
la Sagrada Confesión para que nosotros podamos entrar en el arrepentimiento de haberlo ofendido, estando otra vez en gracia, siendo otra vez miembros vivos, podamos gozar ahora de lo que es el alimento, ese alimento de vida que es la Sagrada Eucaristía. Y entonces, dándonos el tiempo de ir caminando en estos 40 días, vayamos viendo nuestras debilidades espirituales y ser confortados por la gracia del Espíritu Santo. Bien, dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y leyendo en la sinagoga dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió, Él me envió a dar la buena nueva, el Evangelio, la buena nueva. Y si vemos en esta retórica, nos vuelve a confirmar cuál es ese beneficio de dejarnos guiar por el Espíritu. Dice en el principio, y lleno del Espíritu dejó el Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo. Se dejó conducir por el Espíritu. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, pues ya decíamos las primeras, que aún bajo las penurias y necesidades que nos representan precisamente los 40 días en donde no comió y tuvo necesidades humanas y logra vencer al espíritu maligno que es Satán y a esas necesidades humanas, gracias a la gracia, bueno, pues igual, dice, regresando con el poder del Espíritu. La gracia del Espíritu Santo nos fortalece y nos permite precisamente vencer lo que son estas realidades de pecado. Jesucristo nos lo enseña y nos lo enseña en sus primeros actos públicos. Ser bautizado, ir al desierto, vencer a Satanás en las tentaciones y después salir fortalecido. ¿Cuánta debilidad espiritual tenemos hoy en día? Bueno, hoy, ahora que estamos iniciando lo que es la Cuaresma, pues es el momento adecuado, es el momento ideal para que nosotros nos permitamos que el Espíritu Santo entre en nosotros, para que nos lleve, para que nos conduzca, para que al final de esta Cuaresma salgamos fortalecidos en el amor, salgamos fortalecidos como miembros vivos de esta iglesia militante. Tengamos la gracia del Espíritu Santo para que entonces, y solo entonces, podamos salir a defender la iglesia, a defender la doctrina, a defender a mi familia contra realidades del mundo. Y que vamos a ir viendo más adelante cuáles son estas realidades de pasión. Entonces vivamos, atrevámonos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve a ese encuentro y nos llene de su gracia eterna. Y bueno, precisamente en este mismo contexto nos dice Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ayer cuando los que fuimos a recibir lo que es este sacramental, que es la imposición de la ceniza, es un signo en el que nosotros, espero que todos los que lo hayan tomado así lo hayan recibido, es un signo precisamente de que no somos nada, de que venimos de la nada, venimos del polvo y en polvo nos convertiremos. Y que solo por la gracia de Dios tenemos un sentido de existir. Ese aliento que Dios influye en nosotros, influyó en nosotros para darnos vida, darnos esta alma y para darnos el sentido a su imagen y semejanza, nace precisamente primero en reconocernos que no somos nada sin Él. Y por eso estas palabras, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Esta expresión sintetiza todo el mensaje de Jesucristo. Todo hombre debe confesarse pecador y creer en la buena nueva de que Dios es un Padre que perdona.
El rechazo de este mensaje por parte del pueblo es lo que llevó a que Jesús fuera muerto en cruz. Escuchen esta parte. Creed y arrepentíos. O arrepentíos y creed. Ese es el corazón. Sintetiza el mensaje de Jesucristo. No creer en que Él es misericordioso es ese pecado que no perdona contra el Espíritu Santo. No creer en la misericordia de Dios es grave. Es pecado grave que no perdona. Si tú no crees en la misericordia de Dios, pues tienes pocas esperanzas de que seas salvo y te condenarás. Si tú eres una persona que eres exagerado en la misericordia de Dios, bueno, también vas a pecar por exageración en lo que es la misericordia, por no entender en qué consiste. Porque dice, todo hombre debe confesarse pecador y creer en la buena nueva de que Dios es un Padre que perdona. El primer requisito para vivir la misericordia de Dios es en reconocerme pecador. Si yo no me reconozco pecador y yo no me reconozco necesitado de la misericordia no me va a llegar. Eso tenemos que también entenderlo. Es increíble la cantidad de personas con las que nos hemos topado en todos estos años que damos pláticas, en que las personas creen que se van a salvar solo porque están bautizados y porque dicen amar a Dios y porque ellos dicen tener una relación con Dios. Sin embargo, cuando se les pregunta cuál es la manera en que ellos se relacionan a Dios, bueno, pues es la manera en que ellos interpretan, es la manera en que ellos creen, es la manera en X, Y, Z, pero nada que ver con los evangelios y con la santa tradición. Oye, ¿por qué no te has confesado? No, bueno, pues es que es cuando me naces. No, espérame. El primer requisito para que tú seas miembro vivo de la iglesia militante es reconocerte pecador y necesitado de la misericordia. Si tú eres una persona que no te crees necesitado de esta gracia, como lo decía Martín Lutero y lo que es este movimiento protestante a través de los siglos, es el de, no, bueno, tú solo necesitas la fe para salvarte. Cuando al final de cuentas la fe es una virtud teologal. Nos la da la gracia del Espíritu. Yo no puedo tener fe si no estoy lleno de gracia. Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede llevar en su divina providencia a momentos en donde me haga reflexionar si estoy en pecado. Y me trata de motivar, y me trata de presentar personas. El que tú escuches, el que tú me escuches o escuches a otras personas que te alienten a arrepentirte, es otro momento en la divina providencia. El que no me hagas caso o el que no escuches a esos voceros que Dios te puede presentar en la vida, bueno, pues es responsabilidad tuya. Precisamente este esfuerzo de llevar el evangelio en el que estamos trabajando ya muchos a través de estas nuevas plataformas, pues tiene que ver con esas realidades. Hacer llegar el mensaje de arrepiéntete y cree en el evangelio. Cree en el evangelio. ¿Y por qué es creer en el evangelio? Porque es la verdad del verbo. Porque Jesucristo es la verdad. Y si es la verdad, no miente. Y si nosotros estamos construidos para conocer la verdad, pues entonces tendrías que abrirte a conocer la verdad, a vivir la verdad, a volverla parte de tu existencia. Es importante que nosotros vayamos conociendo estas realidades de fe. Nos dice Juan, si me amáis, conservaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro intercesor que quede siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque Él mora en vosotros y estará con vosotros. El que tiene mis mandamientos y los conserva, ese es el que me ama. Y quien me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Primer requisito,
me arrepiento, creo en el Evangelio y cumplo los mandatos. Los mandamientos del Señor comienzan en los 10 mandamientos, pero se elevan a un grado de virtudes cristianas a través ya de lo que es Jesucristo mismo. ¿En dónde nos lo refleja? Bueno, en sus enseñanzas del Sermón de la Montaña, por ejemplo, en donde nos muestran las 8 bienaventuranzas, comenzando por la de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bienaventurado aquel que es sencillo, se reconoce pecador y necesitado de la misericordia de Dios. Bienaventurado el que lo haga, porque entonces podrá ser partícipe del reino. Esa es la promesa. Y nos muestra las otras 7. Y después de lo que viene siendo estas bienaventuranzas, nos va mostrando otras realidades de cómo Jesucristo viene a darle plenitud a los mandamientos. Jesucristo no viene a cancelar los 10 mandamientos, viene a darle la plenitud. Les eleva escalones. ¿Por qué? Porque las virtudes, los mandamientos de la ley del pueblo judío, que Dios le entrega en las tablas a Moisés, tenían como objetivo construir las virtudes humanas. ¿Para qué? Pues porque era fundamental para que en la plenitud de los tiempos estas personas estuvieran listas y preparadas para el siguiente paso, las virtudes cristianas. Reconocer a Jesucristo siendo buenas personas para que entonces después nos construyamos en santas personas. Y Jesucristo lo deja después en otras partes de los evangelios en donde Él pide, sean perfectos como yo, sean santos como yo, como es el Padre. Son aseveraciones en donde Él nos va construyendo en ese nuevo modelo de decir, ahora ya no solo necesitas ser buena persona, necesitas construirte hacia la santidad. ¿Cómo? Bueno, pues yo te doy las herramientas. Y aquí nos dice, ¿sí? ¿De veras dices que me amas? Bueno, pues cumple mis mandamientos. Pero no solo los 10 mandamientos los dio Dios Padre. Los mandamientos de Jesucristo es los 10 mandamientos elevados, ¿sí? Les viene a dar plenitud a los 10 mandamientos. Entonces hay que conocer todo lo que es el Sermón de la Montaña, en donde Él nos dice cómo se eleva, por ejemplo, el mandamiento de no desearás a la mujer de tu prójimo. Él lo eleva y nos dice que todo aquel que tenga malos pensamientos con una mujer o con una mujer, lo dice así, ¿sí? Ya comete el pecado. Si la deseas en tu corazón, ya cometes el pecado. Entonces ya no solo era acuéstate con esa mujer o con un hombre hoy en día, ¿no? Es más, ya se están queriendo emparejar en esos rollos. Bueno, pues Jesucristo nos dice, bueno, ahora ya no es nada más que te acuestes. Ahora va a elevarlo, ¿sí? Y lo va a llevar a una plenitud en donde dice, si tú ves a una mujer o a un hombre y la deseas en tu corazón, cometes pecado. Pecado grave. Y así como ese, pues otros. Y entonces, queremos que Él se manifieste en nosotros, bueno, pues tenemos que amarlo. Y la manera de amarlo, el que nos lo dice es Jesucristo. Él nos dice, la manera en que me puedes amar y demostrar que de veras me amas es cumple mis mandamientos. No digas que te portas bien, no digas que no matas, no robas, no digas que pues ahí la llevas, que tú... No. Los mandamientos de la ley de Jesucristo están en el Evangelio. Entonces hay que conocer el Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio, pues entonces es muy complicado que nosotros podamos avanzar en conocer cuál es la divina voluntad del Padre. Algo importante aquí nos dice en Mateo, dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Y él les dice,
Y según vosotros, ¿quién soy yo? Responde Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pongamos atención en lo que viene siendo esta afirmación y qué le responde Jesús. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Pedro, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Analicemos esta primera parte. Bienaventurado eres, Pedro, por lo que has dicho. Pero lo que has dicho no te lo ha revelado la capacidad humana. Esta revelación es divina y por eso eres bienaventurado. Bienaventurado aquel que me reconoce y lo afirma y lo defiende. Eso es parte de ser miembro vivo de una iglesia militante. Reconocer a Jesús para después defender a Jesús. Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios vivo. ¿Sí? Es el Hijo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Creo en ti, lo dice Pedro. Y esta afirmación y esta confirmación que hace Pedro en su fe tiene una respuesta inmediata. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que has dicho te lo ha revelado el Padre. Pero ojo con lo anterior, dice, no es una revelación humana. Entendamos, por favor, que la revelación de amar a Jesucristo no se nos puede dar por nuestras capacidades humanas. Esa tiene que venir forzosamente de lo que viene siendo la fortaleza del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos en gracia, si nosotros nos permanecemos en pecado mortal, no somos capaces de recibir esa gracia de revelación. Porque no estamos en posibilidades de ser dignos de esa gracia. Y ojo, no estamos en ese estado porque nuestra voluntad es así. En el momento en que nuestra voluntad sea cumplir el mandamiento y decir, quiero amar a Dios y cumplir sus mandamientos, bueno, lo primero que tengo que hacer es reconocerme pecador y entonces acercarme al santo sacramento de la confesión para que en ese momento me libere. Una confesión verdadera, una confesión de arrepentimiento, de buscar que verdaderamente me duele el haber ofendido a Dios, que quiero cambiar y convertirme, hacer una conversión, un giro hacia ese camino del encuentro con Dios. Para que entonces con fortaleza del Espíritu digamos lo mismo que Pedro. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el verdadero. Y después viene esta realidad que le dice, ok, tú, Pedro, ya me has reconocido por la gracia del Espíritu y en premio, yo a ti, Pedro, en ti, ¿sí? Fincaré esta piedra, mi iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué piedra está fincando esta realidad de iglesia? Sobre esta confirmación. Yo no puedo, por tanto, ser miembro de una iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, la única iglesia, si yo no confirmo que Jesucristo es el ungido y que es el Hijo de Dios vivo. Si yo no puedo confirmar esto y yo no lo amo cumpliendo sus mandamientos, no puedo ser parte de esta iglesia. Por eso nos lo dice el Catecismo de San Pío X. Pues puede ser miembro por ser bautizado, pero es un miembro muerto. Y un miembro muerto no sirve de nada. ¿Sí? Es como nos lo dice en el Evangelio, es como la sal que queda insípida. ¿Para qué sirve? Solo para pisotearla, para aventarla y pisarla. ¿Para qué sirven aquellas personas que no son miembros vivos de lo que es la iglesia? Pues servirán solo para llegar a la condenación y vivir en la condenación eternamente. Y está explícito, y está muy claro. Quien no lo quiera por propia voluntad, bueno, pues las consecuencias que vivirán ya no solo será el destierro del paraíso del Edén.
temporalmente, sino ya eternamente, lo que es acompañando a Satanás. Nos dice en el Evangelio de Lucas, dice, y a todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el Evangelio del día de hoy. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida a causa de mí la salvará. Pues, ¿qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero si a sí mismo se pierde o se daña? Quien haya pues tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre tendrá vergüenza de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Son dos momentos del Evangelio, una en la que nos dice, bienaventurado serás si me reconoces. ¿Cuál es la contraparte de no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios vivo? Bueno, nos lo dice en Lucas. Aquel que se avergüence de mí, yo me avergüenzaré frente a mi Padre. Aquel que me niegue, yo lo negaré. Digo, si no entendemos estas palabras tan claras de lo que es el Evangelio, palabra de Dios, pues yo no sé cómo podemos hacerle pues para que podamos llevar a cabo un cambio de vida. Yo los invito a que independientemente de la vida, de los errores que se hayan cometido, de lo más peor que hayan llegado a vivir, confíen en la misericordia de Dios. O en este tiempo de Cuaresma, hagan una introspección de cómo han lastimado esta relación con Dios. Acérquense a la confesión, confíen en la misericordia de Dios, en que les perdonará todo aquello que hayan vivido. Pero necesitan primero arrepentirse. Y después crean en el Evangelio, crean en la verdad, crean en sus promesas y háganlo pronto, porque no sabemos ni el lugar ni el momento en que nosotros sabremos de sucumbir a esta vida para hacer frente a lo que es el juicio. Pero hay un juicio y hay una realidad. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No podemos estarnos tambaleando y bueno, de nosotros dependerá la manera en que Dios nos pueda recibir o no recibir. Si nosotros lo negamos, Él nos negará. Si no lo confirmamos como el verdadero Mesías y el ungido y vivimos sus mandamientos, pues Él, si nos da vergüenza hablar de Dios, híjole, pues al final de cuentas, pues tenemos un problema muy grave. Dice, cuando Jesús nos dice, bueno, aquí en verde, acá no se alcanza a ver, aquí es color verde, no sé por qué lo pone en negro, pero dice aquí, niégate a ti mismo. Dice, cuando Jesús nos dice, niégate a ti mismo, no nos pide como los paganos que ignoraban el dogma de la caída original. Conócete a ti mismo. Son dos conceptos muy diferentes y que hay que entender. Aquellas personas que en el paganismo de aquellos tiempos y en el paganismo de hoy, que quieren pretender conocerse a sí mismo antes que negarse a sí mismo, son dos realidades. Porque dice una, conócete a ti mismo y analízate, a ver qué hay en ti de bueno y qué hay de malo. Jesucristo nos enseña simplemente a descalificarnos a priori, por lo cual ese juicio previo del autoanálisis resulta harto inútil, dada la amplitud inmensa que que conserva nuestra caída original. Sigo leyendo y ahorita lo analizamos. Esta nos corrompió y depravó nuestros instintos de tal manera que San Pablo nos puede decir con el salmista, todo hombre es mentiroso, por lo cual el profeta nos previene, perverso es el corazón de todos e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Y también nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquel pagano
que cree que conociéndose a sí mismo, que haciendo el mantra, que conectándose con el universo, llenándose de energía por lo que ustedes, que las torres, que el cielo, que el sol, que bueno, pues dice aquí es harto inútil lo que puedan hacer. Oye, voy mejor, con el mejor psicólogo, mira que soy el más experto en psicología, sociología, harto inútil. Porque nadie como Jesucristo conoce esta realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que nosotros no somos nada. Que por el pecado original no somos nada, si no estamos llenos de la gracia. Y ninguna corriente psicológica, ningún mantra, ningún composición del bien y del mal del mundo, ninguna energía de cualquier pirámide nos va a dar al final de cuentas estas realidades del mundo. Digo, divinas, perdón. Serán mundanas y solo hasta ahí. Y de hecho, hasta muchas de ellas podrían llegar a trastocar lo que vienen siendo los aspectos del ocultismo y de lo demoníaco. Entonces, bueno, negarnos a nosotros mismos implica precisamente rechazarnos. La lección fundamental de la doctrina y de vida es entender las dimensiones del pecado original. Cuanto más estamos familiarizados con el lenguaje del Divino Maestro y de la Biblia en general, no nos sorprende entender la excesiva maldad del hombre. La Iglesia lo ha definido en términos clarísimos. Nuestra formación, con mezcla de humanismo orgulloso y de sentimentalismo materialista, nos lleva a confundir el orden natural con el sobrenatural y a pensar que es caritativo creer en la bondad del hombre, siendo así que en tal creencia consiste la herejía pelagiana, que es la misma de Jean-Jacques Rousseau, origen de tantos males contemporáneos. ¿Cuáles son estas herejías en estas dos realidades? Con Rousseau y con lo que es la herejía pelagiana. Son herejías en donde donde se manejaba que el concepto del hombre importaba conocernos a nosotros mismos para que nosotros nos pudiéramos salvar y construir hacia la relación con Dios. Y bueno, pues eso es un error tremendo. Porque entonces y es el error fundamental del mismo pecado de Adán y Eva. En donde nosotros nos atribuimos la capacidad, aquella que le ofreció Satán a Eva y a Adán, en de que ustedes serán quienes tengan la capacidad de decidir lo bueno y lo malo. En la época moderna, ¿sí?, el hombre cree que solo porque se inventó esta parte de la psicología, dejando a lo que es la teología, dejando a la filosofía, a las buenas filosofías, a la buena teología, no, pues ahora vamos a entender al hombre. Pero vamos a separar al hombre. El hombre ya no tiene necesidad de que tenga una deidad. Bueno, eso es ir en contra de la propia naturaleza y de no entender este matiz completo de lo que nos ha generado el pecado original. No es que el hombre se levante cada día pensando en ser el mal por puro gusto. Es que el hombre no solo está naturalmente entregado a su propia inclinación depravada, que aún después del bautizo queda nuestra concupiscencia, nuestra inclinación hacia el pecado, que es consecuencia de haber perdido la gracia. ¿Sí? Y que precisamente por eso aquella persona que no comprenda esta profundidad, este daño de lo que es el pecado original en el hombre, no puede llegar a la gracia. Porque de manera egoísta, de manera sentimentalista y materialista, va a decir que él es capaz de dominar el mundo. Y lo estamos viendo hoy. Ya el razonamiento se pierde, todo ese sentimentalismo. El objetivo de trascender se pierde, ya todo es materialismo. Solo aquel que tenga vale. Solo aquel que tenga emociones y tenga esta inclinación al sentimentalismo y todo es amor y la misericorditis. Eso es lo importante.
Bueno, pues aquí precisamente nos vamos dando cuenta que no es así. Nosotros, todos aquellos que caen en estas realidades es porque no han entendido el significado del pecado original. ¿Hasta dónde ha trastocado al hombre? Y mientras no lo entiendas, no puedes llegar a la primera bienaventuranza, humilde los pobres de corazón. No vas a poder reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el ungido. No vas a reconocer su voz, que es la voz del Verbo, la voz del que es, la voz del que te dice qué tienes que hacer para que puedas recuperar esa gracia divina que perdiste. Es el misterio de la iniquidad que San Pablo explica en la segunda de Tesalonicenses. De ahí que todos necesitamos nacer de nuevo y renovarnos constantemente en el espíritu por el contacto con la divina persona del único Salvador, Jesús, mediante el don que Él nos hace de su palabra y de su cuerpo y de su sangre redentora, a través de la Santa Eucaristía, que renueva constantemente en lo que viene siendo ese momento del sacrificio incruento que nosotros vivimos en la Santa Misa. Por eso es tan importante la Santa Misa. La Santa Misa, para aquellos que puedan afirmar, bueno, es que la misa, yo voy a misa porque la iglesia me manda. No, hombre, no tienes ni un poquito de sentido lo que es la Santa Misa. A la Santa Misa hay que asistir por amor a Jesucristo, por necesidad de Jesucristo, para unirme en su sacrificio a Dios. Porque yo no puedo hacer absolutamente nada, por mucho que sea mi sacrificio, para agradar a Dios como el propio Jesucristo agrada a Dios. A misa yo asisto porque me uno al sacrificio. Soy uno en el sacrificio de Jesucristo que lo eleva. Mis peticiones son a través de Jesucristo. Mi oración es a través de Jesucristo. Porque es la plenitud del amor. Llena la plenitud del amor divino también. De ahí la necesidad constante de vigilar y orar para no entrar en tentación, pues apenas entrados, como ven, somos vencidos. Jesús nos da así una lección de inmenso valor para el saludable conocimiento y desconfianza de nosotros mismos y de los demás, y muestra los abismos de la humana ceguera e iniquidad, que son enigmas impenetrables para pensadores y sociólogos de nuestros días, y que en el Evangelio están explicados con claridad transparente. Al que ha entendido esto, la humildad se le hace luminosa, deseable y fácil. Nos pone ahí como referencia lo que es el Magnificat en Lucas, cuando la Santísima Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel y dice, la gracia de Dios me ha llenado. Bueno, pues ella lo reconoce con tanta facilidad, dice, es una luminosidad, es deseable tenerla, es fácil decirlo. Cuando nos reconocemos nada. Cuando reconocemos que el hombre no puede llegar a la trascendencia espiritual verdadera si no es solo a través de la gracia de Dios. Cuando la Santísima Virgen María, cuando se le anunció el arcángel, el que iba a concebir, si ella lo deseaba en su voluntad, ella responde, fiat, hágase en mí, hágase en mí. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que que la gracia de Dios viva en nosotros? Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Señor, lo que vaya a vivir este día, hágase en mí según tu voluntad. Dame la fortaleza para vivirlo. Lo que sea, solo dame la gracia. Pero no puedo tener la gracia si no estoy en gracia. Tengo que confesarme, tengo que arrepentirme, tengo que acercarme a lo que es este sacramento que Jesucristo nos dejó. ¿Cuánto es importante que para esta cuaresma nosotros vayamos viendo estas realidades y podamos ir construyéndonos a esa realidad? Iglesia militante en María o iglesia complaciente en el demonio. No hay más, ¿eh? Son estas dos realidades. Y pongo con toda intención a lo que viene siendo la imagen del centro, esta,
en donde yo la pude haber puesto aquí en medio. ¿Por qué no la pongo en medio? Porque desafortunadamente la iglesia, que es esta, está llegando más a lo que es la complacencia del demonio, la complacencia del mundo, que a lo que es la complacencia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es el Evangelio, de lo que es la doctrina, de lo que es la tradición, que por milenios ha formado la Santa Iglesia y que poco a poco se está destruyendo. Nosotros tenemos que ir decidiendo eh, en esta cuaresma si nosotros somos parte y somos culpables junto con tantos que están llevando a la iglesia a la apostasía, que están llevando a las almas a la condenación, o queremos ser aquellos que, yendo contra el mundo, yendo contra Satanás y yendo contra nuestras inclinaciones carnales, hacemos un esfuerzo llenos de la gracia del Espíritu para jalar hacia lo que viene siendo la divina voluntad, salvar almas, convertir almas, incitar a que las personas se puedan arrepentir, motivar a que las personas puedan razonar y dejarse de estar con sentimentalismos y emocionales conductas que lo único que está haciendo es destruir a lo que es el hombre. Nosotros tenemos que decidir, iglesia militante en María o iglesia complaciente en el demonio. Nada más cuidado. Si nosotros no hacemos nada, también tiene sus consecuencias. ¿Qué realidades podemos ver sobre esta realidad que está padeciendo la iglesia desde hace tiempo? Bueno, una de estas primeras realidades es, como referencia nada más, es aquello que se vivió en la época de 1793-94 en la Revolución Francesa. Si no habían escuchado lo que es este genocidio que se vivió en la Vendée, búsquenlo en internet. Afortunadamente sí hay información que, aunque se ha querido tergiversar y ocultar desde la Revolución Francesa, aquella madre de la democracia, bueno, pues la madre de la democracia asesinó de manera sanguinaria a los propios pobladores que, no queriendo unirse a un movimiento revolucionario, ¿sí?, contra lo que era el valor del pueblo, que eso es lo que siempre nos han manejado, una revolución, el pueblo, la gente es la que motiva, la gente es la que busca. Bueno, pues en la Revolución Francesa, si nos metemos a analizarla un poquito, partiendo de lo que viene siendo el genocidio en la Vendée, bueno, nos vamos a dar cuenta cómo es falso estas realidades, cómo fue un grupo motivado por el socialismo, motivado por un movimiento anticatólico que deseaban destruir y separar precisamente a la iglesia del Estado con la idea de destruirlo. No porque estaban siendo subyugados, según ellos, por lo que eran los reyes franceses. Porque tuvieron que ir a matar al pueblo, que supuestamente eran los que lo apoyaban en la revolución. Bueno, uno de estos grandes fenómenos desastrosos que hemos estado viviendo a partir ya de estas nuevas, de estos dos siglos, pues bueno, lo vemos a partir de lo que viene siendo en 1793, en lo que es la Revolución Francesa, en el genocidio. Otro momento más para acá, lo estamos viviendo casi 200 años después, en lo que viene siendo un movimiento impuesto por un asesino. ¿Cuál es? La cristiada en México. La cristiada que se vive entre 1926 a 1929 por un movimiento católico, principalmente en los Altos de Jalisco, ¿sí?, en la cual el católico, indignado porque el gobierno había comenzado a ejercer poder para destruir la iglesia, para no permitir la oración, para cerrar los templos, se levanta en armas. Es una iglesia militante, es una iglesia viva. Es una iglesia en donde tiene coraje, es una iglesia en donde no le da miedo a defender la verdad del Evangelio, no le da miedo defender a Cristo. Tú eres el ungido. Por lo tanto, no puedo permitir que el mundo, ¿sí?, inspirado por Satanás,
al final de cuentas nos lleve a que perdamos nuestras posibilidades de seguir construyéndonos a través de los sacramentos. Si no hay misa, ¿cómo recibo lo que es la Santa Eucaristía? Si no tengo sacerdotes, ¿cómo recibo lo que es el sacramento de la confesión? ¿Cómo bautizo? ¿Cómo hago la primera comunión? ¿Cómo hago el matrimonio sacramental? Bueno, pues el movimiento de los cristeros es precisamente un ejemplo de cómo tenemos que ser una iglesia viva. Ahí están las consecuencias de ese gobierno de Calles, un asesino masón, el cual fue en contra de la voluntad de una nación que es católica. El pueblo mexicano nace católico. México se construye católico. Aunque haya estos masones, necios y hoy comunistas también, que nos están queriendo tergiversar la historia para que nosotros, ignorantes, ¿sí?, y cobardes en defender la fe, pues estemos diciendo, no, sí, es que la hispanidad y que esta nación, dice en la propia Constitución, tristemente, que nuestro país nace y depende de los pueblos de aquellos tiempos. Por favor. En serio, esta nación mexicana nace de los pueblos indígenas y es el fundamento de esta nación. No, bueno, por Dios. Esta nación se construye a través del mestizaje. Y si no, pues nomás hay que estarnos viendo un poquito lo que es la piel de la mayoría de esta nación. Nace del cristianismo. Quien forja esta nación no eran los indios de aquellos tiempos. Es el cristianismo el que viene a darle sentido pleno, información plena a lo que viene siendo esta nación y no esta bola de vagos y asesinos que vienen a imponer sus leyes, como la ley Calles, que al final de cuentas viene a trastocar desde el socialismo y el comunismo lo que son estas imposiciones a destruir la Iglesia Católica. ¿Y por qué luego tener énfasis? Porque dentro de las realidades que hoy vivimos es esta misma. Es un mismo hombre, López Obrador, en el cual quiere que trastoquemos otra vez nuestras identidades indígenas y que nosotros nos desgarremos, es decir, que esa es la parte en la que nosotros estamos en plenitud, que eso nos da el sentido de vida, de existencia como nación. Hombre, por favor, ¿hay que ser un ignorante para caer en eso? Porque la propia historia, digo, aunque si no quieres defender la fe, bueno, la propia historia nos dice que nosotros somos un pueblo católico. Nacemos y nos construimos como un pueblo católico. Las mentiras de nuestra independencia, las mentiras de nuestra revolución. Una revolución que tiene las mismas artimañas y las mismas mentiras que se vivieron en la Revolución Francesa para vivir las democracias. Eso es mentira. Nuestra independencia no fue porque estábamos hartos de lo que era el Imperio Español. Era porque estaba siendo conquistado el Imperio Español por Napoleón. Y por seguridad, para mantener estas tierras alejadas de la conquista, nosotros nos independizamos, pero nos mantenemos fieles a lo que era el Imperio Español, a lo que era el reinado. ¿Quién nos los dice? No, pues ¿cómo? Si al final de cuentas el sistema educativo está impregnado por comunistas y masones, desde lo que era el priismo, antes del priismo. Ellos son los que fincan este nuevo sentido de lo que viene siendo la educación y que desafortunadamente en nuestro sistema educativo, nuestros propios colegios católicos han dejado de formar verdaderamente valores y principios morales e historia verdadera. ¿Pero esto es lo que queremos? Esa es la pregunta que yo expongo y yo presento. ¿La verdad es que queremos que este tipo de masones y de asesinos nos estén gobernando? ¿Necesitamos que vuelva a imponer una ley como la ley Calles? Que ya la están queriendo imponer. Ahora en este diciembre pasado no querían, un sentimentalista que se sintió ofendido porque se ponían los nacimientos públicos de Belén. No pidió a la Suprema Corte para que se pudieran quitar porque era una manera de ofender a aquellos que no creen en la Iglesia Católica. Por favor. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de la mortalidad. Estamos teniendo gobiernos masones y comunistas
que promueven lo que es el aborto, la homosexualidad, la transexualidad, la ideología de género, el narcogobierno, increíble la manera en que hoy se está gobernando México y que aún así la gente no entienda. Y peor, el católico. Y puedo decir el peor católico porque todavía estamos, se supone que en el 82% por lo menos de católicos registrados en este país y tenemos uno de los países más de porquería que existen en el mundo. El país más corrupto, más violento, lleno de corrupción, lleno de asesinatos ahora, de abortos. O sea, ¿y de quién es culpa? Ah, pues pregúntele al mexicano y va a decir, es que el gobierno. Ah, sí, oye, tú eres católico, sí. Ah, pues qué católico tan mediocre. Qué católico que que no asume esa responsabilidad. Pero ¿cómo? Si ni siquiera eres capaz de reconocerte pecador y necesitado de Dios, pues mucho menos vas a reconocer precisamente en esa debilidad de voluntad, reconocerte como corresponsable de lo que hoy es el país. Es increíble el que, por ejemplo, estamos permitiendo en que en nuestras escuelas se esté modificando lo que es la currícula y ahora a partir de lo que vienen siendo este plan que se está trabajando en esta segunda parte de este ciclo para implementarse en el ciclo 23-24, plagado de ideología de género. ¿Y quién levanta la voz? ¿Quién se indigna? ¿Quién dice estoy en desacuerdo? ¿Quién se molesta? Nadie. Somos pocos los que podemos estar levantando la voz. Las marchas pro vida cada vez son menos los que asisten a ellas. Entonces, tú eres promotor del aborto, tú eres promotor de la homosexualidad, tú eres promotor de la transexualidad si te callas. Porque recuerden que el que calla pudiendo hablar, el que puede denunciar y no denuncia, comete pecado de omisión. Y eso tienes que hacer un análisis en esta cuaresma. ¿Cuánto tú has participado? ¿Cuánto tú has permitido por callarte y por permitir que esto suceda? ¿Cuánto pecado de omisión tienes que confesar? ¿No lo haces? Bueno, pues mantente entonces como una parte de un miembro muerto, ¿sí? Dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y eso lo hablo para laicos y para sacerdotes. Porque no están fuera de esta realidad lo que vienen siendo los sacerdotes en estos contextos. Tenemos que ser conscientes. ¿Qué es lo que se está impulsando y qué es lo que se está manejando en estas realidades? Bueno, ir de lo sagrado a lo mundano, de lo sagrado a lo demoníaco. Están trastocando lo que viene siendo el matrimonio natural y sagrado, porque tiene esas dos dimensiones, reales y verdaderas, solo para el que no tenga cerebro no las entiende, ¿sí? Y la realidad, la manera en que lo está trastocando. ¿Impulsado por quién? Por el demonio. Un embarazo que es natural y sagrado, ¿sí? Natural para el que no sea católico, para el que no tenga una creencia. Es un aspecto natural al que hay que defender por propia naturaleza y sentido, del sentido común del razonamiento humano. Ah, no, ahora ya no. Ahora es un derecho de que yo pueda asesinar a quien a mí me plazca. Porque me incomoda, porque me estorba, porque yo tengo derecho sobre mi cuerpo, cuando de manera científica se ha demostrado que la mujer y únicamente la mujer que puede ser la que puede concebir, ¿sí? Concibe a partir de lo que es la concepción con un óvulo y con un esperma. En ese momento, esa persona recién concebida es externa a su cuerpo. Lo único que requiere es tiempo. Y luego nos vamos a lo que es la familia, que también tiene su naturaleza y es sagrada. Es el centro y es la médula de lo que es la sociedad. Y está siendo trastocada para ser destruida y para corromper todo lo que vienen siendo los valores y los principios, las raíces naturales de la humanidad. Nos corrompen en lo que es la historia, nos corrompen en lo que es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué nos ata? No tenemos interés por buscar a Dios. No, bueno, bonito asunto nos estamos construyendo a lo que viene siendo una mentalidad corrupta y total hacia lo que es un comunismo y el satanismo. Algo que nos debe de preocupar y es un foco rojo verdadero, es esta imagen.
Esta imagen en la cual se plasma esta realidad que estamos padeciendo. La gente se puede mofar y burlar de nuestra religión católica. Pero nosotros no podemos decirle que este señor es es hombre, ¿sí? Porque hay una indignación y quienes se han atrevido a decirlo en el Congreso mexicano, resulta que han sido obligados por el Tribunal Electoral a retractarse. Hoy el encargado, el presidente del Frente Familiar Cristiano, el Frente Familiar, está siendo también demandado por el tribunal porque resulta que también le dice señor a este señor. Uy, no, qué indignación, porque ahora se percibe, ¿sí? Como mujer. Pues hay que decirle que es mujer. Muy sus rollos, y al final de cuentas se quiera percibir como quiera, pero que la ley no nos obligue. Eso es lo que no entendemos. Si se quiere percibir como gato, pues que se perciba como gato. Pero que a mí me obligue la ley a tratarlo como gato, por favor, yo tengo cerebro, yo tengo sentido común. Si esta persona, si este hombre se quiere denigrar, bueno, es muy su decisión denigrarse. Pero el Estado no puede imponerme esas realidades. El Estado no puede venir a decirme qué es lo que debo de pensar. El Estado no es quien me tiene que llevar a la cárcel porque yo resulta que tengo cerebro, porque tengo valores y principios y me los quiere trastocar. Estas son las consecuencias de no tener fe. Estas son las consecuencias de haber permitido desde hace años que el Estado se vaya corrompiendo por el comunismo. Esta imagen que les muestro aquí del continente americano debería de perturbarnos. O a menos que la gente sea ignorante total de lo que significa el comunismo en la historia, pues a lo mejor por eso no se alteran y a lo mejor por eso no se dan cuenta del peligro que tenemos nosotros como país y en el mundo. Porque hoy la agenda que se están manejando, la Agenda 2030, la ideología de género y todos estos planes de Sao Paulo y de Puebla que quieren llevar precisamente a este contexto del comunismo, la destrucción de la iglesia. ¿En verdad no te das cuenta? ¿En verdad es tan complicado el agarrar un librito y decir, oye, ¿qué pasó con todos los pueblos comunistas y el socialismo? ¿En serio? ¿En serio no tienen esa capacidad? El riesgo que tiene no solo hoy México, lo estamos viendo, el continente americano y parte de Europa está siendo unificado en lo que son conceptos comunistas. Podemos tener rostros, vean la foto que tengo aquí arriba, pónganle el rostro a quien quieren. A Lula, a Xi Jinping, a Biden, a Trudeau, a nuestro gran presidente. ¿A quién? ¿En verdad no pueden darse cuenta que esto es una realidad que se está imponiendo? ¿Es un aspecto de peligro que estamos viviendo? Ahora, no solo eso. Algo grave es que ya no solo trastoca lo que viene siendo el esquema político. Lo grave para el católico es que está trastocando lo que es el esquema de iglesia. Y hoy tenemos una inundación de ideologías comunistas, de ideologías antidoctrina católica dentro de la iglesia. Pablo VI lo dijo en el Concilio Vaticano II, el humo de Satanás ha entrado por una rendija. No, yo digo, ya no es el humo. Ya hay toda una plaga de demonios dentro de lo que es la iglesia que está buscando totalmente adoctrinarse hacia el mundo, hacer que el mundo se condene, hacer que la iglesia se destruya. Si nosotros no tenemos esa capacidad de análisis y esa capacidad de discernimiento para ver estas realidades, estamos condenados. ¿Cuántos de ustedes se van a perder por no arrepentirse, por no creer en el Evangelio? Necesitamos católicos vivos, católicos valientes. Ser católicos cristianos implica tomar nuestra cruz todos los días, dice Jesús, y vengan en pos de Él. Esa es la voz del Verbo que nos llama. Esa es la voz que nos está a cada rato invitando e incitando. No dejen vencerse por el mundo y el pecado.
confíen en la misericordia de Dios, pero tengan la voluntad de construirse. No con ideologías, no con mentalidades de protestantismo y de herejías. Exijamos a nuestra iglesia, pero para exigir primero necesitamos nosotros construirnos. Para eso necesitamos primero creer. Para entonces voltear a construir una iglesia santa. Nosotros urge que nosotros nos convirtamos. Urge un compromiso para que nosotros nos alejemos de estas agendas y que nosotros volteemos a ver a nuestros sacerdotes, volteemos a ver a nuestros obispos. Y como dice San Pablo, nacieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero ¿cómo identificar que eso no son de nosotros si ni siquiera tenemos el conocimiento y la capacidad de visualizar lo que está viviendo el mundo? Y mucho menos tenemos la humildad en reconocernos pecadores para buscar que el Espíritu Santo nos guíe, nos confronte y nos vuelva vencedores contra el demonio y las tentaciones y este mundo y nos saque fortalecidos. Es preocupante, muy preocupante que nosotros estemos viviendo estas realidades y que, bueno, no seamos capaces de seguir adelante en gracia. La Santísima Virgen ha sido esa profeta que nos ha mandado Jesucristo en estos finales de los tiempos, los últimos tiempos, en donde pues ya llevamos más de 150 años, en donde nos ha ido avisando, nos ha ido dando oportunidades para que el hombre se convierta, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre entienda la gran apostasía que vivirá la iglesia, comenzando por el propio clero, sacerdotes que serán herejes, sacerdotes que motivarán doctrinas contrarias a la fe, sacerdotes, obispos, cardenales, un papa confundido en donde nos lleva mensajes, si no de doctrina, pues sí mensajes humanos, en donde está confundiendo, está dividiendo, donde no nos permite vivir a aquellos que queremos adorar a Dios, obispo como el de Aguascalientes, en donde no nos permite tomar la Eucaristía de rodillas en la boca. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo que un obispo no permita adorar a Dios! Sacerdotes que nos ofenden. Por favor. Si eso no te llama la atención y no te lleva a reflexionar, pues creo que las cosas están muy mal. La Santísima Virgen nos dice penitencia, penitencia, penitencia. Penitencia, penitencia, penitencia. Velad pues y no ceséis de rogar para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu dispuesto, el espíritu dispuesto está más la carne es débil. El espíritu está ahí, pero la carne es débil. Quien no construya su voluntad, quien no tenga voluntad de amar a Dios a través de la verdad, a través de los mandamientos de Jesucristo, no tiene esperanzas. ¿Sí? La oración es necesaria no para que Dios conozca nuestras necesidades, sino para que conozcamos la necesidad que tenemos de recurrir a Dios, para recibir oportunamente las ayudas de la salvación, construirnos en las fortalezas de la santidad y encaminarnos a cumplir la divina voluntad del Padre. Orad, pues, no ceséis en rogar. Quedo a sus órdenes para que al final de cuentas podamos juntos construirnos en esta cuaresma, para que podamos mejorar en la fe, para que podamos
despertar. Es tan importante que nosotros dejemos a un lado todas estas cobardías y todo este alejamiento de la fe y empecemos a construirnos por sus hijos. Algo que les decimos mucho en las pláticas prebautismales y en las prematrimoniales es por sus hijos. Ustedes dicen amarlos. No pueden amarlos si no aman a Dios. Porque su amor es meramente mundano. Y no puede haber mayor amor que Dios. Por eso es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si tú pones a alguien por encima de ese amor, pones a esa persona por encima de Dios. En esta cuaresma los invito pues para que tengamos, se den el espacio, se den el momento para que puedan reflexionar todo esto que hemos comentado y pues ojalá que llegando, pasando estos 40 días de desierto, ojalá se den ese espacio de desierto, pues ustedes sean otros. Ojalá más de uno pueda escuchar esta voz de Jesucristo a través de mí y puedan arrepentirse y creer en el Evangelio. Pues muchas gracias, nos estaremos viendo próximamente en otro video. Dios los bendiga.